La otra serie se llama Blanca. La otra serie se llama serie blanca. Y es justamente debido a que a la coloración blanquecina de sus células. Vamos a ver la serie blanca. ¿Sí? El primero que conocido y siempre es lo primero que te tiran cuando vos le hablas de serie blanca se llama correcto, se llaman los leucocitos. Ellos son los primeros. Estos leucocitos son los típicos indicadores de un proceso infeccioso. Son células que indican proliferación de pus, son células que indican proliferación de bacterias. Ellos tienen un rango en el cual oscilan. ¿Por qué? Porque sabemos que existen bacterias que son necesarias para nuestro cuerpo y que sin ellas no podemos vivir. Entonces, estos leucocitos de los que estamos hablando, a la par que arriba del rango van a ser dañinos y por debajo del rango también son dañinos, tienen que mantenerse dentro de un rango de normalidad. Su rango oscila entre algunos laboratorios 3600, vamos a ponerle un valor bien redondo, 4000. A partir de debajo de eso ya le tengan el ojo, hasta un rango de 9000, no me gusta 800, hasta 9500. Esse é o valor de referência, né, doutor? Estas son las referencias. Pode variar entre adulto e criança, doutor? No, Não? los leucocitos no. Esse valor de referência? Só varia de laboratório para laboratório. Às vezes pode dar uma Pero no es muy grande la variación, ¿entendés? Siempre la variación va a ser unos 300 más, 300 menos, pero ahí nomás se mantiene. Lo que pasa acá con la serie blanca, como les estaba diciendo, es que se refiere mucho a qué? A bacterias. ¿Y por qué es normal bacterias si las bacterias no hacen mal? Les dije, no todas las bacterias nos hacen mal. El cuerpo necesita de bacterias. Y esas bacterias son útiles para que el organismo funcione correctamente. ¿Sí? El respiratorio es uno, el digestivo es otro, el urinario es otro, pero los tractos necesitan de una flora bacteriana normal para que puedan funcionar con normalidad. ¿Y cuánto es el número de bacterias? Es tu rango de referencia. Específicamente, en sangre no circulan bacterias y estoy contando las bacterias. Lo que circulan son los leucocitos o células blancas, que son justamente las manifestaciones de la presencia de las bacterias. Ahora, si estas bacterias se encuentran disminuidos por bajo de 4000, ¿qué me está diciendo? Infecção generalizada, doutor? Uma infecção generalizada? Ok, teria muito. Aumentado, às vezes. Abaixo seria uma pouca quantidade de bactérias.
¿Qué me indicaría si está por debajo de los 4.000? Leucopenia baixa de defesas. ¿Mm? Leucopenia baixa. Tiene paz. Se llama leucopenia. En ese punto está correctamente escrito. Se llama por debajo, se va a llamar. Se llama leucopenia. ¿Y la leucopenia qué puede ser? Baixa defesa. La leucopenia, ¿qué me puede indicar? Essa autoimune. Soro positivo. ¿Qué puede indicar? Un síndrome de inmunodeficiencia humana. Te puede estar indicando que el paciente puede tener una leucemia. ¿Qué te está indicando? Que el paciente puede tener una púrpura, ya sea trombocitopénica, idiopática, etc. O el paciente puede tener un lupus eritematoso sistémico. O sea, tenés un paciente que probablemente lo único que quiere decir eso es que tenés enfrente un síndrome. Se llama esto. Lo único que puedo decir con seguridad es esto. Tenés un síndrome mieloide enfrente. Y tenés que buscar la causa. Doutor, a herpes entraria ou não? Não? Psoríase? Entonces, mira. La leucopenia indica de que hay una enfermedad que está matando a tus glóbulos blancos. Y tus glóbulos blancos forman parte de tu sistema defensivo frente a agresiones. Ellos son los que le mantienen a las bacterias en raya. Por eso es que ellas existen dentro de un rango de normalidad. Cuando el número de bacterias aumenta por encima, se le conoce con el nombre de leucocitosis. Por lo tanto, estás diciendo de que está arriba de los 9.500. Realmente, para que les quede bien clarito, leucocitosis es cuando estamos hablando de mayor de 10.000. Ese es el número verdadero, ¿no? Para que tengan bien grabado. Ahora, ¿existe leucocitosis con un rango entre 9.500 y 10.000? Sí, es la respuesta. Ahí tienen a la famosa apendicitis aguda. Entre 9.500.000 y 10.000. La apendicitis es un proceso inflamatorio agudo de la vesícula del apéndice vermiforme. Por lo tanto, en sus primeras etapas es inflamatorio. Y recién después él se va a volver purulento y bacteriano. En el momento en que él empieza a ser purulento y bacteriano, él no demuestra eso con una leucocitosis muy llamativa. Y recién sobrepasa los 10.000 cuando ya está. Entonces requiere de una interpretación muy buena del programa. Professor, existe a possibilidade da apendicite aguda ela regredir, ela não evoluir para... Existe? Uso indiscriminado de antibióticos. Nesse caso, indiscriminado ajudou, né? Mas... ¿Saben lo que la pregunta y lo que respondí? ¿Todos escucharon? Si existe forma de una regresión de una apendicitis aguda dentro de su cuadro, ¿verdad? Respuesta le dije sí.
Uso indiscriminado de antibióticos. Ese es el típico, mamá me duele mi panza, toma este. Y ya le encajó un antibiótico. Mas pode ser que depois volte, volta a inflamar. El asunto es que lo que ocurre en la apendicitis aguda es que el ciego tiene en la base un pequeño orificio que le da luz al apéndice. Y lo que ocurre es que viene un elemento y obstruye ese orificio. Esa es la fisiopatología de la apendicitis aguda. Normalmente, ¿qué es lo que obstruye? Ya aprendiste bien, después varias veces lo que ya pregunté, ¿verdad? ¿Cuál es la causa más común de la apendicitis aguda? Fecalito. Ya varias veces les pregunté. En exámenes, en todos los lados, saben. Fecalito. Esa es la causa más común. ¿Y qué es fecalito? Un pedacito de materia fecal de consistencia un poco dura que viene y en parte se quedó trancado. Llámale de azar, ¿tá? O como quieran. Azar, desgraça, o como quieran, pero fue. Como quieran decirle. Se fue y tapó la boca que comunicaba al apéndice vermiforme. ¿Esto qué va a ocasionar? Que aquí adentro se cree un caldo de cultivo. Se vuelve una cavidad cerrada, tiene bacterias adentro, pero dejó de tener esa comunicación con el intestino. Entonces empezó, primeramente, a sufrir un proceso inflamatorio. Y después del proceso inflamatorio empezó a tener colonización bacteriana. Y después de la colonización bacteriana, normalmente empieza a necrosar las paredes, siempre en la zona próxima al ciego. Por eso es que cuando ya es necrótico o ya perforó, voy a tener que sacar un pedazo del ciego también. Esas cosas ya hablamos. ¿Sí? Pero, ¿cómo entramos en eso? Les digo, pero ya habíamos hablado de eso. No en serio, Pablo. Volvemos aquí. La leucocitosis en sí es cuando superan los 10.000. Pero cuando llega al punto que los leucocitos sobrepasan los 10.000, ¿eso yo de dónde saco? Yo estiro con la jeringa del sistema venoso periférico. Quiere decir que el número de bacterias ya está circulando en sangre. Y cuando sobrepasan los 10.000, esto te quiere decir